Shalom, bendiciones para todos, dando muchísimas gracias al Eterno que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio, de este salón de clase, de esta sala virtual donde todas las semanas nos reunimos para estudiar las escrituras, estudiar la Torá, esa instrucción santa establecida por nuestro Padre para guiar nuestras vidas, para transitar por la senda correcta y vivir de forma apropiada. Siempre buscando ese apego, esa conexión, ese vínculo profundo con nuestro Padre y de esta manera caminar en procura de ese nivel de santidad que nos permita ser parte de ese reino, de ese mundo venidero con nuestro Mesías. Así que damos gracias al Eterno y seguimos estudiando un tema tan importante como lo es la oración. Y decíamos en clases previas en relación al Sidur, como libro de oración, cuán importante es y que dentro del mismo, cuando se desarrolla, hay muchas expresiones que es parte de los rabinos, como parafrasean elementos que aparecen dentro de las escrituras, pero también hay citas de la Torá, citas de los profetas, de los salmos, de los proverbios. Y decíamos que hay elementos en los salmos, quiero utilizar este libro de los salmos, que me parece espectacular cuando uno lo estudia desde el hebreo al español, por todo lo que posee. Y una de las cosas que quiero destacar en esta oportunidad es que para muchos rabinos los salmos, la manera como están establecidos, son vivencias y respuestas frente a ciertas situaciones que vivieron los autores de los salmos. Y en este caso por condiciones propias de cada uno de estos autores que quisieron expresar su relación con el Eterno, lo que estaban viviendo, sus conflictos, lo que internamente sentían, y que eso se traduce como en un manual para nuestras vidas, para que lo podamos usar en situaciones donde amerite la intervención del Eterno, y que estos salmos tienen como una fuerza espiritual que ayuda. Y por ello, por ejemplo, en el mes de Elul, que es el mes previo al mes de Tishri, que es el mes donde se celebra Yom Teruah, la venida del Mesías, Yom Kippur como día de expiación y Sukkot como celebración de los tabernáculos, de las cabañas, donde veremos la unificación de las dos casas y todo el reino constituido. Esas tres grandes celebraciones que todavía no se han dado en cumplimiento de aquello que fue profetizado, se dan en el mes séptimo. Pero el mes previo, que es el mes sexto, que es el mes de Elul, es un mes de Teshuvá, un mes de búsqueda, de introspección, de mucha reflexión, de perdón. Y los sabios establecieron la manera como desde el primer día de Elul hasta el último día de Elul, la manera como se recitan los salmos, y de esta forma cada día ir orando y declarando lo que aparece en los mismos. Quiero leerles como aparece dentro del libro, y aparece el primer día de Elul, se lee del Salmo 1 al Salmo 3, Elul, el día 2 de Elul, desde el Salmo 4 al Salmo 6, Elul en el día 3, desde el Salmo 7 al Salmo 9, en el cuarto día de Elul, del Salmo 10 al Salmo 12, quinto día de Elul, del Salmo 13 al Salmo 15, sexto día de Elul, del Salmo 16 al 18, séptimo día de Elul, del Salmo 19 al 21, octavo día de Elul, desde el Salmo 22 al 24, desde el noveno día de Elul, desde el Salmo 25 al 27, desde el décimo día de Elul, Salmo 28 al 30, décimo primer día de Elul, Salmo 31 al 32, el día 12 de Elul, Salmo 34 al 36, el día 13, Salmos 37 al 39. Elul, día 14, Salmo 40 al 42, Elul 15, Salmo 43 al 45, Elul 16,
Salmo 46 al 48, Elul 17, Salmo 49 al 51, Elul 18, Salmo 52 al 54, Elul 19, Salmo 55 al 57, Elul 20, Salmo 58 al 60, Elul 21, Salmo 61 al 63, Elul 22, Salmo 64 al 66, Elul 23, Salmo 67 al 69, Elul 24, Salmo 70 al 72, Elul 25, Salmo 73 al 75, Elul 26, Salmo 76 al 78, el día 27 de Elul, Salmo 79 al 81, día 28 de Elul, Salmo 82 al 84 y el último día, que es el 29 de Elul, Salmos 85 a 87. Estos son los salmos que se leen en este mes de Elul y la importancia que poseen para el mismo. Esto en relación al mes de Elul, pero hay situaciones particulares que vive el ser humano y que dentro de ello los sabios establecieron formas en las cuales podemos orar y utilizar salmos para ciertos momentos en los cuales pasamos por situaciones difíciles. Y quisiera leer algunas situaciones y cuáles son los salmos que recomiendan para este tipo de evento. Por ejemplo, personas que sufren de dolor de cabeza, de hombro, recomiendan el Salmo 3 para toda ocasión. El Salmo 4 dice por aquellas personas que se ven afectadas con malos espíritus, el Salmo 5, para personas contra enfermedades de los ojos, el Salmo 6, para alejar a los enemigos, Salmo 7, para una persona enferma, un joven enfermo, el Salmo 9, para dominar el odio, importante, el Salmo 10, contra los enemigos, Salmo 11, contra la debilidad del ser humano, el Salmo 12, contra el miedo, Salmo 14, para eliminar aquellas influencias que pueden haber en la casa, que cosas que suceden, a veces la gente siente que hay como algo que perturba todo esto, el Salmo 15, para emprender un viaje antes de viajar, el Salmo 17, para adquirir sabiduría, Salmo 19, contra todo tipo de sufrimiento, el Salmo 22, para comprender un sueño, Salmo 23, para dominar la infelicidad, personas que viven tristes, el Salmo 25, para prevenir el aborto, Salmo 26, para que una plegaria, una oración se materialice, el Salmo 28, contra todo tipo de mal, el Salmo 30, para pedir misericordia, el Salmo 32, para aquella madre que ha perdido un hijo, el Salmo 33, para decir durante un viaje, el Salmo 34, para aquellos que tienen enemigos y procuran el mal de la persona, el Salmo 35. Contra malos consejos, el Salmo 38. Para quien sufre, el Salmo 39. Para aquella persona que no tiene empleo, el Salmo 41. Para construir una vivienda, Salmo 42 y Salmo 43. Para quedar a salvo de un enemigo, el Salmo 44. Para quien tiene una mala pareja, el Salmo 45. Para aquella pareja donde el odio se ha infiltrado en la relación, el Salmo 46. Para despertar la conciencia de la necesidad del Eterno, el Salmo 47. Contra personas que sufren de fiebre, Salmo 49. Va a ir por aquí. Para dominar la desdicha, el Salmo 51. Para tener éxito en la vida, el Salmo 57. Para aquellas personas que sufren de ese gran problema como él es la mala inclinación y todo esto, el Salmo 59. Para quien tiene temor de estar en su casa, Salmo 61. Para tener éxito en los negocios, el Salmo 63. Para requerir algo de alguien, Salmo 65. Contra fiebres crónicas, Salmo 67. Contra malos espíritus, 69. Para dominar la codicia, el Salmo 69. Para hallar la gracia, el favor del Eterno en algo que se quiere emprender, X, Salmo 71 y 72. Para personas que sufren de fobia, Salmo 73.
Contra el temor a los enemigos, el 74. El Salmo 75 creo que deberíamos leerlo a diario. Es para neutralizar la arrogancia, la prepotencia. Hallar gracia delante de autoridades, Salmo 78. Para vencer al enemigo, Salmo 79. Hay otros salmos, evidentemente. Estoy leyendo así los que veo que pueden ser como que usados más frecuentemente, ¿no? Para personas que están débiles por causa de dolencias, el Salmo 84. Para tener una buena relación con su compañero, el Salmo 85. Para dominar más los espíritus, 86. Ante una situación de peligro en la ciudad, el Salmo 87, igual el 88. Personas que han sufrido un accidente y lamentablemente perdieron algún miembro del cuerpo, hubo una amputación, el Salmo 89. Para ver milagros en la vida, Salmo 92. Por la aflicción que pueda provocar a alguien que es tu enemigo, el Salmo 94. Para alegrar a la familia, el Salmo 96 y el 97, para hacer las paces con el prójimo, el Salmo 98, para ser piadoso, el Salmo 99, para vencer a los enemigos, el 100, contra malos espíritus, 101, para que se cure una mujer estéril, Salmo 102 y 103, para exterminar el mal que pueda haber en un hogar, Salmo 104, contra la fiebre crónica, el 107, el éxito, 108, pases contra el enemigo, nuevamente el 110, para hacer amistades, el 111, contra la apostasía, el 113, para llevar a cabo un negocio, el 114, contra falsas acusaciones, 117. Por aquí el 119 tiene muchas cosas. En su momento vamos a estarlos estudiando cuando dé las enseñanzas sobre los salmos. El 120 para reconciliarse, cuando tú sales de noche solo, el Salmo 121. Para emprender un viaje, el 124. Para una persona, en este caso una mujer que ha perdido a un hijo, Salmo 126. Para un recién nacido, si es varón, Salmo 127. Para una mujer embarazada, 128. Al emprender un viaje, 130, contra los soberbios, 131, para cumplir los juramentos, 132, para mantener ese estado de amistad entre los amigos, 133. El 134 lo leemos siempre antes de estudiar la Torá. Está el 135 para librarse de pensamientos malignos, para reconocer las faltas cometidas, el 136, para quitar el odio, el 137, para quitar la soberbia, 138. El 139 para las parejas, inspirar amor en la pareja, el Salmo 139. Para contrarrestar una mala relación de pareja, 140. Contra dolencias del corazón, 141. Quitarse el miedo, 145. Y para alabar al Eterno por todas sus obras, el 150. Esa es la manera como está codificado o establecido por los rabinos el hecho de leer los salmos para estos momentos. Esto no significa que usted pasa por este momento, lee el salmo y se acabó todo. No. Significa que en los momentos difíciles, cuando nosotros oramos y tenemos ese bitajón Hashem, esa confianza en el Eterno, que Él responde, que Él atiende, que Él nos ayuda, al orar podemos complementar la oración con estos salmos que establecen los sabios, que tienen una fuerza espiritual muy grande y que es un elemento que se le añade a la oración. Y de esta manera como tener una fuerza, ¿ok?, dentro de aquello que se está orando. Entonces por eso es que recomiendan estos salmos. Ahí también acá, una manera como quedó codificado, donde se leen para casos específicos 2, 3, 4 salmos. Por ejemplo, una persona que está pasando por una aflicción general, el Salmo 13, 20 y 102. Por una dolencia específica, el Salmo 6 y el Salmo 103. Para aquellas personas que necesitan el sustento económico, la parnasá, Salmo 23, Salmos 34, 36, 62, 85, 121, 145.
por una gracia o un favor que se haya recibido. Salmo 9, 18, 21, Salmo 100. Para lograr reconocer los errores y arrepentirse, muy propicio para el mes de Elul. Salmo 51, el 90 y el 136. Salmos cuando nacen un bebé. Salmo 20, 127 y 139. Contra falsas acusaciones y denuncias infundadas. Salmo 117. Para una mujer que está embarazada, el Salmo 128, por la paz de la pareja, Salmo 46, 139 y 140. Y para encontrar pareja, Salmo 32, Salmo 38, 70, 71, 82, 121 y 124. Van a ver, de acuerdo a lo que hemos leído, que hay salmos que pueden servir para una cosa y para otra, ¿ok? De pronto van a ver que un salmo sirve para encontrar pareja, pero también sirve para un momento de aflicción o lo que sea. Entonces los sabios nos enseñan que a través de los salmos podemos nosotros darle como una fuerza espiritual a la oración mucho más grande, elevarla de nivel. Y por eso se recomienda la lectura de los salmos. Y eso es lo que regularmente uno hace. A diario hay unos salmos que yo leo, que son los que vamos a estar estudiando posteriormente. Cada uno de ellos los voy a estar explicando. Y después más adelante a lo mejor explicaré otros que regularmente no leo. Yo estoy diciendo los que leo a diario, que son los que voy a estar explicando. Pero en otra oportunidad vamos a estudiar otros que son sumamente importantes. Ya después haremos un estudio solamente del Salmo 119 porque está establecido por secciones. El Salmo 119 tiene varias secciones y de esa manera vamos a estarlo estudiando. Entonces de allí la importancia de que nuestras oraciones, cuando nosotros la vemos, y en este caso que venimos hablando del Sidur, que es un libro de oraciones y que el judío utiliza a diario, está acompañado de este libro, que es el libro de los Salmos. O sea, muchas personas que tienen un libro, como el Sidur, también tienen un libro de Salmos, como también tienen un libro que es el de sabiduría, el de la ética de los padres, que son libros sumamente importantes. Por ahí tengo el mío. En otra oportunidad lo voy a mostrar. Y de esta forma, entonces podemos irnos como que alimentarnos a diario. El Sidur, como dije, es un libro de oración. Dentro de nuestro pueblo la gente está acostumbrada a utilizarlo a diario. Hay oraciones que se hacen a solas, oraciones que se hacen en pareja. No estamos limitando la oración al Sidur, ni tampoco queremos decir que el que no ore con el Sidur está mal. No. Lo que quiero es que tengamos un conocimiento de lo que es la oración dentro del mundo hebreo, como el judío regularmente ora. Habrán otros grupos que tendrán costumbres y tradiciones propias al momento de orar. Hay muchos tipos de Sidur dependiendo de la línea a la cual pertenezca la persona. Entonces, no hay un solo libro de oraciones. En la clase pasada nosotros estuvimos utilizando uno como referencia, pero hay muchos. Y dentro de ese libro de oraciones, como decía, hay expresiones de los rabinos donde parafrasean palabras que aparecen en la Torá para darle forma o explicarlas o exponerlas mucho mejor. Vamos a ver oraciones que son como resultado de citas bíblicas que aparecen en los profetas, pero también vamos a ver muchas que son de los salmos y de los proverbios. Y en el caso de los salmos, aparte, el judío regularmente utiliza el libro de los salmos, aparte del Sidur, para hacer lecturas de los salmos a diario. De pronto va a un sitio, va a estar mucho tiempo en un banco o algo así. Él anda con su libro de los salmos y mientras que está esperando los está leyendo. Tranquilamente, se está alimentando, mantiene esa conexión espiritual con el Padre. El judío que es observante, el que estudia, el que camina en la Torá, el que obedece la Torá, siempre trata de mantener esa conexión. Trata de como que el entorno no lo afecte, no lo
no lo capte, ¿ok? Entonces trata de mantenerse siempre enfocado en aquello que trasciende, en aquello que tenga relación con lo espiritual, con el eterno, con mejorar. Y eso es algo que es admirable, porque vivimos en un mundo donde hay tantas cosas que pueden influenciar para mal nuestra vida. Todo lo que oímos, lo que vemos por las redes, tantas cosas que afectan al hombre, que generan angustia, estrés, temores, dudas, tantas noticias, tanta información, que a veces la gente no haya que hacer con la información. No toda la información que sale en las redes es veraz. Hay mucha falsa noticia. Hay gente que le gusta jugar con eso, ¿no? Alimentar ese morbo, ese amarillismo que se ve y que hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta ver todo esto. Entonces, el libro de oraciones o el Sidur es un libro sumamente importante para efectos del pueblo judío y que a través del mismo podemos conocer todo lo que el judío establece como estilo de vida y que la oración para ello es tan esencial como respirar, como tomar agua. Ahora, es importante entender que siempre se ha dicho o se asume, porque hay gente que le gusta vivir de la presunción y no busca la veracidad de lo que cree o de lo que oye para ver si es así o no, sino que simplemente lo asume y ya está. Muchas personas han enseñado, y así otras personas lo reciben y lo aceptan, que el Eterno oye, o mejor dicho, que el Eterno responde, porque el Eterno oye, pero que el Eterno responde todas las oraciones. Aunque la Escritura dice en algunas oportunidades que Él no oye X oraciones, lo que sí es bien claro y de forma explícita es que Él no responde todas las oraciones. O sea, a veces el Eterno puede decir a uno que sí, como puede decir que no, o simplemente guarda silencio. O sea, la Escritura dice que si un creyente ha considerado mal en su corazón, el Señor, el Eterno, no lo oye. Eso aparece en el Salmo 66, 18. Vamos a buscar acá a ver cómo aparece. Salmo 66, 18. Ok, vamos a leerlo. Salmo 66, 18 dice: si yo hubiese percibido iniquidad en mi corazón, Hashem no hubiera prestado atención. Hashem no hubiera prestado atención. Porque un pensamiento malo, él no lo él, en la medida en que no es llevado a la práctica, entonces ahí se ve afectado el hombre. Entonces, dice la Escritura, si un creyente ha considerado mal en su corazón, el Señor no le oye. Y es lo que dice. Ahora leyéndola aquí, ¿no? Aparte de lo que tengo yo acá dentro en la pantalla. Eso es lo que dice. Que si una persona dentro de sí tiene esa maldad o maquina la maldad, dice que el Eterno no hubiera prestado atención a él. Y eso es algo sumamente importante porque a veces la gente tiene un concepto de la oración totalmente errado. O sea, hay personas que de pronto ven a alguien que actúa de una forma y dicen, bueno, voy a orar contra esa persona. Y piensan que orando van a manipular al Eterno para que actúe contra alguien. Eso se ve a veces en las parejas. En las parejas es muy común decir, bueno, yo voy a orar para que mi esposo cambie, para que este... No. Yo no digo que no existan casos donde hayan personas que han orado y que de pronto algo ha sucedido en su casa y su esposo o su esposa cambie de actitud. Pero no fue que el Eterno violentó el libre albedrío de la persona. El Eterno puede crear condiciones basado en su propósito y en su voluntad de que eso haga reflexionar o meditar a esa persona. O sea, no es una regla de que yo oro
en este momento porque a mí no me gusta la actitud de mi esposa, me encierro en el cuarto, empiezo a orar y ¡pum!, cambia ella. No, hay gente que se ha pasado la vida entera orando para que su esposo se convierta o su esposa se convierta o sus hijos y nunca vieron respuesta. Y hay otras personas que oraron y sí vieron respuesta. Entonces, no quiere decir que la oración no sea efectiva. El problema es que la gente no sabe orar. No sabe orar. O sea, piensan que si yo oro, al orar lo que yo estoy diciendo, inmediatamente eso se cumple. Y la palabra no lo establece así. El mismo Mesías se lo dijo. O sea, ustedes piensan que van a ser oídos sus oraciones cuando ustedes oran es simplemente para vanidad, para asuntos del mundo, para satisfacer el alma. Y eso es algo que nosotros debemos evaluar. Cuando la oración está sustentada en principios, cuando la oración está basada en un fundamento y la persona está utilizando estos principios y la oración que está pegada a la voluntad del Eterno, esa oración es efectiva y evidentemente va a traer una respuesta. Pero si la oración simplemente es por capricho, porque yo quiero, ejemplo, yo le pido al Eterno en la oración que cambie a mi esposo. Y resulta que las condiciones que están dentro del hogar y la actitud del esposo, el Eterno la ha permitido es para que cambie yo. Y resulta de que yo no entiendo, no tengo ese discernimiento, no percibo lo que realmente el Eterno está haciendo. Entonces estoy viendo el problema afuera cuando el problema lo tengo soy yo. Y son cosas de las cuales debemos cuidarnos. Porque pensamos que con la oración podemos manipular, doblegar, subyugar al Eterno y no es así. Hay conceptos en relación a la oración que no son correctos y que la persona piensa que bueno, ya yo oré o amenazan, ahora voy a orar, ahora voy a hacer esto. Es como personas que oran y de pronto, no, yo voy a orar contra este enemigo, que el Eterno se encargue de él y voy a hacer el Salmo 35. Pero es que la misma Escritura, a través de los Salmos, nos hace ver que el Eterno, en muchas oportunidades, para no decir que todas, al enemigo no lo va a destruir. La forma de hacer justicia es manteniendo al enemigo, y si nosotros nos mantenemos en plena obediencia al Eterno, si nosotros nos mantenemos firmes en sus principios, el Eterno va a recompensarnos y va a mostrar la bendición a nuestra vida delante de los enemigos. Aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. El Eterno va a colocar delante de nosotros muchas cosas que el enemigo va a ver. No es destruyéndolo, es que el enemigo vea la acción del Padre en nuestras vidas, cómo obra, cómo responde, cómo actúa. Esa es la forma de hacer justicia al Eterno. A veces nosotros tenemos una manera de ver la justicia que de verdad el amor, la misericordia, la gracia pareciera que no existiera. Queremos como en un momento dado unos personajes dijeron, bueno, Señor, ¿será que pedimos que descienda fuego? Y la manera como le respondió el Señor a ellos no fue de la mejor forma. O sea, los hizo ver que eran tontos. Así que muchas veces nos damos cuenta que hay oraciones que el Eterno, como dice la Escritura, no las oye, y hay muchas que el Eterno no responde. Y de eso nosotros debemos también estar entendidos. O sea, nosotros debemos darnos cuenta que esa condición existe. No podemos pretender de que todo lo que yo ore, siempre el Eterno me va a responder en momentos de petición, que es regularmente como lo hace la persona. La oración simplemente es un asunto de pedir, 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 o por lo menos la mayoría de la gente. Tampoco puedo generalizar porque sería muy subjetivo de mi parte. Pero regularmente en la iglesia se ha enseñado que la oración es un recurso para que el Eterno nos dé todo lo que queramos, nos complazca, nos conceda nuestros caprichos, que a través de la oración podemos cambiar, afectar, hacer cualquier cosa. Y no es así. La oración también es un elemento, un recurso que el Eterno estableció, es para que nos acerquemos a Él.
es para que nosotros actuemos. Volviendo al Salmo 66:18, aunque no se materialice la maldad del hombre que consideró en su corazón, para el Señor ya es como si lo hubiera hecho. El mismo Mesías también lo dice en Mateo 5:28. Por lo tanto, la oración se ve afectada cuando el corazón del hombre maquina maldad, cuando hay cosas que tienen sus pensamientos que son contrarios a los principios. Y lamentablemente dentro de la religión no se enseña eso, no se dice de esa manera las consecuencias como resultado de no mantener una vida que sea acorde a los principios que el Eterno establece. Y allí es cuando empieza la incertidumbre en aquellas personas que de pronto no ven respuestas a sus oraciones porque no se le enseña cómo es la vida del creyente. No se le enseña apropiadamente, no tienen una formación basada en principios y fundamentos, sino que la gente se va llenando de tantos dogmas, de tantas doctrinas extrañas, de interpretaciones privadas, de conceptos preconcebidos, que obedecen simplemente a organizaciones o instituciones que no se guían por la escritura, sino que muchas veces sus conceptos privados están por encima de aquello que establece la palabra. Y bueno, a lo largo de las enseñanzas nosotros hemos mostrado en clase muchas cosas que se dicen y que no tienen fundamento, como muchas cosas que tienen fundamento pero no se dicen. Lamentablemente es así. Por lo tanto, un corazón que maquina de esa forma se aleja del Eterno porque sus ojos son demasiado puros. El Eterno camina en la verdad. Los ojos del Eterno, su pureza, su amor, es lo que hace que aquel que camina en amor, camina en verdad, camina en integridad, tenga como que la vía libre para acercarse al Eterno. Porque este amor atrae, este amor, esta verdad, la integridad se atrae. Y eso es lo que nosotros necesitamos, caminar dentro de ello. La misma escritura nos los muestra en Habacuc capítulo 1, tanto el verso 2 como el verso 13, cómo el Eterno obra de esta forma por la pureza, por aquello que Él posee. Como consecuencia de ver todo lo contrario, entonces el Eterno no le oirá como dice la palabra. Hay cosas que me llaman la atención y en un momento, leyendo los salmos, me encontraba con el Salmo 14:2, donde dice que Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara al Eterno. Imagínense eso, que el Eterno desde los cielos está mirando para ver si hay alguien entendido que buscara a Adonai. O sea, que no hay gente buscando porque no hay gente entendida. La falta de entendimiento, la falta de todos estos elementos son los que han venido afectando la vida del creyente. Quiero leerlo acá ahora. Dice, desde el cielo Hashem observa a la humanidad para ver si hay alguna persona que busque al Eterno. Una persona que busca al Eterno. Dice, todos se desviaron, se han pervertido, no hay quien procure el bien, ni siquiera uno. O sea, miren, o sea, lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Y en la medida en que fueron pasando generaciones, luego de escribirse esto, lo que estamos viendo en el mundo es peor. O sea, si en aquel momento el Eterno miró desde los cielos para ver si había algún entendido que lo buscara, en este tiempo donde la gente está tan conectada con lo material, está buscando tanto aquello que satisface su alma, está en procura de todo aquello que el mundo le otorga, que le concede para satisfacer su necesidad emocional, que lamentablemente la gente no está buscando una verdad. La gente no está procurando el cambio, la rectificación ni nada por el estilo. Y es allí donde entra el llamado de atención por parte del Eterno a través del profeta Isaías en el capítulo 55:6, cuando dice de manera imperativa, buscad a Adonai mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Busquemos al Eterno mientras puede ser hallado, llamemos al Eterno en tanto que está cercano. Esto es lo que nosotros aprendemos y de allí nos damos cuenta cuán importante es todo esto. Entender que la oración y todo lo que representa esa relación con el Eterno lo que nos fortalece. Y que la oración no es simplemente sentarnos a hacer un monólogo de peticiones y ya está, o cumplirlo de forma religiosa, o bueno, yo voy a orar porque me toca, ¿qué más me queda? De esa manera nosotros no tenemos relaciones con los seres humanos, con nuestros amigos, los compañeros, con aquellas personas que apreciamos, la pasamos bien. No vamos simplemente porque, bueno, me toca. No, vamos porque hay cosas que nos unen, hay una afinidad, hay muchas cosas que emocionalmente nos conectan y de esa manera es que compartimos con estas personas. Mira cuán importante es todo esto, que la misma escritura nos muestra algo que no se toma en consideración y que la gente ha obviado por completo. Y es lo siguiente, como aparece en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 dice, el que presta oído sordo o el que no toma en consideración la instrucción del Eterno o la Torá, su oración es una abominación. O sea, aquella persona que en relación a la Torá no la obedece, no presta oído, lamentablemente dice la Escritura que su oración es una abominación. O sea, no lo digo yo, lo dice el mismo Eterno. Cuando la gente habla en contra de la Torá, que es la voluntad del Eterno, de verdad a veces yo no entiendo. Yo trato de buscarle hasta la forma lógica, ¿no? Pero es que es incomprensible el hecho de que la voluntad del Eterno expresada en letras, o sea, esta es mi palabra, esto es lo que yo quiero, y diga la gente, no, ya eso no es, ya eso no está, ya quedó abolido. Si el Eterno es el mismo de ayer, hoy y siempre, como un concepto humano, a través de lo que conocemos como dispensación, que es inventado por el hombre, que fue simplemente un postulado, pueda ser más poderoso y tener más fuerza que aquello que está en la palabra del mismo Eterno. O sea, hay gente que está siguiendo a hombres a ciegas. La Escritura le dice, el que le da la espalda, el que no presta oído, el que no obedece a la instrucción del Eterno, su oración es una abominación. Eso es algo que está muy claro dentro de la Escritura en Proverbios 28:9. ¿Por qué cree el Señor, por qué cree que el Señor tendría que oír la oración de alguien que no le oye a Él? O sea, el Eterno me tiene que oír a mí cuando yo oro, pero yo no le oigo a Él. Eso es una relación que no tiene sentido. O sea, Él sí está como que en la obligación de oírme. Pero cuando Él me habla a través de la palabra, no, yo no lo oigo y pongo excusa. No, eso era antes, ya eso pasó, eso está abolido, eso no fue para Israel. O sea, la gente, ¿cómo acomoda las cosas para que le cuadren de acuerdo a lo que en su alma existe? Si el Señor a través de su palabra ha dejado instrucciones para que el creyente aprenda a vivir en santidad y fomente una relación con Él, pero él decide no oírle, ¿qué sentido tiene que el Señor le oiga? Por tanto, el Eterno no atiende a la oración de alguien que no toma en cuenta su instrucción. Y eso es más que evidente. La palabra en Zacarías capítulo 7, verso 13, y lo puede leer desde antes, dice de forma muy clara, y según el Eterno llamó y no oyeron, también el Eterno de los ejércitos lo van a llamar y él no oirá. Ustedes no me oyeron, ahora yo tampoco los oigo. Así de fácil. El problema es que la gente no lo ve de esa manera. O simplemente lee lo que le conviene. O sus conceptos trata de buscar esas citas bíblicas que justifiquen o que puedan avalar lo que piensa. Asimismo, en Proverbios capítulo 1, verso 24 en adelante, dice el Eterno, como ustedes me rechazaron cuando llamé y no hicieron caso cuando extendí mi mano, menospreciaron todo mi consejo y no quisieron oír mi reprensión.
Entonces ellos me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán. Hay citas que son muy claras en relación a esto. Y pareciera que la gente no le importa. O sea, como que mi punto de vista es la verdad absoluta y es como se cumple y así es. Y lo que diga la palabra queda a un lado. Eso no tiene sentido. Existe otro tipo de persona que no será oída y es aquel que cierra sus oídos frente a la necesidad de otros. Proverbios 21:13. El que cierra sus oídos al clamor del necesitado, él también llamará y no le responderá. Mire, hay personas que yo conozco que en su corazón está la disposición de ayudar, de servir. Personas que el dar para ellos es una gran bendición. Y hay otras personas que lamentablemente no lo hacen. Y a lo mejor tienen más recursos para hacerlo. Y para dar una respuesta que suene espiritual frente al necesitado, simplemente le dicen, bueno hermano, vamos a orar, vamos a orar. El Eterno tiene el control, no se preocupe. Pero esta persona tiene los recursos para darle respuesta a ese hermano que tiene necesidad. Y no lo hacen. Lamentablemente no lo hacen. Y eso es más que claro. O sea, la gente solamente está pensando en sus intereses. Por eso los temas relacionados con la finanza son temas que hay que manejarlos con guante de seda. Hay mucha gente sensible a enseñanzas sobre finanzas. Más allá de que vemos casos donde la gente se ha sentido maltratada, robada, estafada, porque los hay, eso no puede ser la excusa para no ayudar. Porque maldad, abuso y tantas cosas siempre se han visto a lo largo de la historia. Siempre. Es como si alguien empezara a hacer mal uso de la Biblia, entonces ya ahora yo no uso la Biblia. Y como alguien hizo mal uso de la oración, yo no voy a orar. Y eso es como dice la gente. O sea, si fulano se tira del techo, yo también me tiro del techo. Eso no es así. Vivimos en un mundo que cada día vemos el cumplimiento como el amor de muchos se está enfriando. La indiferencia, la apatía, el desgano va creciendo de una forma de verdad asombrosa. ¿Cómo alguien puede cerrar sus oídos al clamor de aquel que tiene necesidad? Y dice, y también van a llamar y no le va a responder el Eterno. A veces las personas asumen que a uno no le falta nada, que uno lo tiene todo. No, esta persona debe tener, no, esto está bien. Nadie sabe lo que uno vive, nadie sabe lo que uno padece. Y le doy gracias al Eterno, que aquellos que servimos, como siempre lo decimos al orar, su mano abierta, santa y sagrada nunca nos ha dejado solos. Siempre su provisión ha estado en medio nuestro. Bendito es el Eterno que provee y que sustenta a todos y que le da el alimento a todas sus criaturas. Pero de verdad que hay gente que lamentablemente se cierra. Hay gente que quisiera ayudar o bendecir a un ministerio, a un ministro, a alguien que ayuda, que enseña, que aporta, y no tienen los recursos. Y a aquellos que tienen los recursos, le da igual. No le importa. O sea, la gente, y lo he visto porque en casos que de pronto se esté estableciendo un taller, un seminario, hay personas que tienen el concepto de que si es costoso, entonces es valioso y yo me inscribo. Otras personas que si el costo es muy bajo, no, eso no debe tener calidad. Para otra mentalidad es, oye, no, están haciendo un negocio, están llenándose de dinero. Oye, eso no es tan fácil así. O sea, la gente piensa que alguien da un seminario
y que 500.000 de personas se inscriben y la persona con el seminario vive para toda la vida. Eso no es así. Eso no es verdad. Pero hay gente que tiene una idea errada de todo esto. Personas que de pronto participan en enseñanzas y tienen tiempo recibiendo enseñanzas, instrucciones, y nunca han dicho, oye, voy a bendecir a esa persona, voy a ayudar a esa persona, voy a enviarle una ofrenda, aunque sea $10, pero es algo, porque en verdad me ha ayudado. No, no lo hacen. Y el que tiene menos, porque es como que no me toquen lo que tengo, se altera, se ponen mal. Y por eso es que vemos tanta gente que cuando da un tema sobre finanzas, mira, los llaman desde ladrones, estafadores, de todo así en las redes sin mirar para los lados. Eso no es posible, pero eso sucede. Entonces, ¿cómo esto que aparece en la escritura, que es tan claro, la gente no lo toma en consideración? Y a veces el Eterno nos ha bendecido. A veces el Eterno nos ha suplido, y así como nos suple, uno debe pensar, oye, voy a también a bendecir a esta persona, voy a ayudar a esta persona. Por eso yo le decía hace rato, mire, cuando uno empieza a leer, a aprender del pueblo del Eterno, se da cuenta de tantas cosas. Cuando yo empecé a leer este libro, el Tratado de los Principios, el Tratado de los Principios, tiene tantos consejos, tantas reflexiones, tantas cosas que son importantes. Y de igual forma, cuando empecé a leer que habla de sabiduría hebrea, este libro sobre la sabiduría hebrea y tiene proverbios y tiene tantas cosas, en verdad es una bendición. Es una bendición tener este tipo de material que nos alimenta, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a poder mejorar. Pero lamentablemente esa frase de que, bueno, ayúdate que yo te ayudaré, eso no lo dice el Eterno. Pero la gente sí lo dice. La palabra dice claramente en Proverbios 19, 17. Él va a ayudar a aquellas personas que también ayudan a otros. Así de fácil. La palabra a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 8, verso 17 al 18, dice lo siguiente. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Porque después de llenar el país de violencia, se vuelven para irritarme más y más, y hasta ponen la rama ante mis narices. Pues yo también procederé con ira ardiente, mi ojo no se compadecerá, ni tendré misericordia. Dice la Escritura, clamarán con gran voz a mis oídos, pero yo no los escucharé. Clamarán con gran voz a mis oídos, pero no los escucharé. Mire, yo considero que en la medida en que nosotros vamos rectificando, mejorando, corrigiendo, trabajando internamente, vamos creando condiciones internas, un mejor corazón, un alma renovada, que el Eterno vea con agrado. Yo entiendo, y la palabra dice que somos hijos del Eterno y el Eterno nos ama. Pero es que hay actitudes y conductas que la palabra no las aplaude. Hay comportamientos que las Escrituras condena, que dice que no es apropiado. Así que no podemos culpar al Eterno ni decir que está distante. O ¿dónde estaba el Eterno cuando me pasaba esto? ¿Y por qué el Eterno permitió esto? Cuando en realidad somos nosotros que a veces hemos procurado una condición de alejamiento por nuestras actitudes equivocadas. El Eterno es claro y muestra en su palabra a quien oye. Que no queramos prestar atención, que no queramos tomar en cuenta esto, que pensemos que nuestra manera de ver las cosas supera el Eterno, bueno, ya eso es otra situación. Ahora bien, ¿a quién oye el Eterno? Dice la Escritura que al humilde.
La persona que camina en humildad. En Lucas 18:13 vemos la actitud de una persona orgullosa, arrogante, prepotente y la actitud de uno que se presenta con humildad. En los Salmos 138:6 dice claramente, o que es tan alto el Eterno, mira al humilde. En los Salmos 34, en el Salmo 34 dice la Escritura, los justos también son oídos. Eso es algo más que evidente. Aquellos que tienen temor del Eterno serán atendidos y sus deseos cumplidos, dice el Salmo 145:19. Quien obedece al Eterno y sus mandamientos, haciendo lo que le agrada, no solo será oído, sino que recibirá de él todo lo que pide. Lo dice en la Escritura en 1 de Juan capítulo 3. Pero también hay condición a la hora de hacer la petición. Porque quienes piden y no reciben porque piden mal. Porque lo hacen para gastar en sus deleites. Santiago capítulo 4. Una oración egoísta, el Eterno la puede oír, pero nunca la va a responder. Porque la persona solo está pensando en sí mismo. Son oraciones egoístas. De igual manera el profeta dice que la mano del Eterno no es muy corta para salvar, ni su oído muy sordo para oír. Pero la maldad crea una barrera y los pecados hacen que su rostro se aparte y se niegue a oírlos. Y eso aparece en Isaías 59. Por lo tanto, es necesario confesar el pecado para que la oración sea oída y respondida. Eso es sumamente importante. Hay gente que peca o comete una transgresión y lamentablemente piensa que, bueno, ya el Señor lo sabe. No, uno tiene que llegar y pedir perdón y arrepentirse y luchar para no caer en lo mismo y procurar buscar siempre del Eterno. Así pues, para que el Padre Celestial oiga la oración, también vemos que hay ciertas condiciones que son evidentes en las Escrituras que debemos tomar en cuenta. Cuando vemos en la palabra que habla de un corazón contrito y humillado, el Eterno no desprecia. Y lo que pida también está condicionado, pues debe ser conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5. Las cosas cuando las pedimos tienen que ser conforme a la voluntad del Eterno, para que sean efectivas. Por tanto, limpiar nuestro corazón, depurarnos de tantas cosas, rectificar, corregir, oír las instrucciones de la Torah, obedecerlas, para ponerlas por obra, aplicarlas, vivirlas, y no ser simplemente un oidor olvidadizo, como dice la Escritura, es la que abre la puerta al camino, es la que abre la puerta a la bendición. Eso es lo que hace que la comunicación eficaz con el Eterno fluya, que podamos ver grandes cosas. Por eso es que el Eterno, a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 15 en adelante, nos dice: cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé. Porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer lo bueno. Nosotros necesitamos dejar de hacer lo malo, renovar nuestra mente, transformar nuestra vida, despojarnos del viejo hombre, forjar el carácter, caminar en humildad, en disciplina, a través del dominio propio. Pero eso son cosas que al ser humano no le gusta. El ser humano se inclina solamente a aquello que satisface su necesidad emocional, hacia aquello que puede llenar todo lo que tiene como antojo, como gusto, como capricho. Y no debería ser. Hay citas que muestran claramente cómo nuestras oraciones se pueden ver afectadas por actitudes o conductas que no son las correctas. En Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, la Escritura nos dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, hay hombres que se aprenden las citas que están relacionadas con que ellos son las cabezas, que
ellos son la autoridad, que el Eterno los ha establecido como sacerdote, que la mujer no tiene control de su cuerpo ni de su marido. Todas aquellas que les convienen, no las sabemos completicas de memoria en todas las versiones. Pero aquellas donde establecen deberes, nuestras actitudes, nuestras conductas, cómo deben ser hacia el Eterno, hacia la esposa, hacia los hijos, hacia el prójimo, de esa nos olvidamos. Esa no les prestamos atención. Cuando la Escritura dice de manera imperativa, vivid una orden, con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Y eso no está condicionado si tu mujer es buena persona, si tu mujer te atiende, si tu mujer te hace este plato de comida favorito y te da muchos besitos, tú entonces la vas a tratar como vaso más frágil. Eso no lo dice la palabra. Así como no dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres cuando sean buenos padres, espléndidos, que nos den todo, que sean espectaculares. No. Por su posición como padres, debemos honrarlo. Y de igual forma, tratar a la mujer como vaso más frágil. Hay hombres que tratan a su mujer de una manera que no es la correcta. Y piensan que cuando oran, los cielos se estremecen. No, los cielos se estremecen viendo la actitud que él tiene con su esposa, porque es absurdo. Y son las cosas que nosotros deberíamos cuidarnos y que lamentablemente pareciera que no se presta atención. En Isaías 59, Isaías 59, verso 2 y 3. Isaías 59, verso 2 y 3. Dice la Escritura: son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que ocultan su rostro e impide que os oiga, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de transgresión. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Claramente los pecados ocultan el rostro del Eterno y la transgresión impide que nos pueda oír. No demos por sentado. Yo oré y listo. Ya eso llegó, ya eso está en proceso, ahí viene la respuesta, estoy esperando. Indistintamente cómo sea mi comportamiento, mi conducta, esa respuesta viene. Debemos aterrizar, colocar los pies sobre la tierra, despertar, abrir los ojos a la verdad. No podemos seguir autoengañándonos. No podemos seguir viviendo de espalda al Eterno, pensando que en verdad Él oye y responde todo. No es así. Hay mucha evidencia bíblica que dice que no es así. Que el Eterno no oye, que el Eterno no responde. Pero el ser humano está empecinado en seguir haciendo las cosas conforme a su alma. Jeremías capítulo 11, verso 11 en adelante dice: por tanto, así dice el Eterno: he aquí, yo traigo un mal sobre ellos del cual no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Tú pues no intercedas por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé cuando clamen a mí a causa de su maldad. Dice que no oren porque no los va a oír. Dice, aquellas personas que quieran interceder por este pueblo, quieran clamar, no lo hagan. No lo hagan. Por sus calamidades, por todos los que han hecho, no los voy a escuchar. Por eso el discernimiento que debe tener aquella persona que es ministro, que es líder, porque a veces hay personas que nos dicen, no, para que ore por mí por esto. Pero a lo mejor esta persona está pidiendo algo, pero tiene una vida de espalda al Eterno. Y esto no es una lámpara que se frota y sale el genio. La Escritura lo dice claramente. Para concluir, quiero dejar estas dos citas que nos ayudan mucho más en este tema de la oración. Mateo capítulo 6, verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y Santiago o Jacobo capítulo 1 verso 6 en adelante, que dice que pidamos con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, debemos orar, primeramente, basado en principios y fundamentos. Segundo, trabajemos en depurar nuestro corazón, de limpiarnos de tantas cosas que no son. Y tercero, cuando lo vamos a hacer, oremos en verdad pidiendo la voluntad del Eterno, pidiendo que Él sea el que obre, que sea el que actúe. Espero que a través de esta clase podamos seguir mejorando, podamos seguir avanzando en este proceso de desarrollo espiritual y de crecimiento personal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.